Amados hermanos, paz a vosotros. El título de este tema es Josías, el ungido de Jehová. Y para ello les invito a que leamos el segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, en el versículo 25 y 26. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones, los demás de los hechos de Josías y sus piadosas obras, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová. Como nos damos cuenta, dice que Jeremías lamentó o endechó a Josías, y también estos versículos hacen mención de las piadosas obras que hizo este monarca Josías, por lo que vamos a darnos cuenta cuál es la razón por la cual el gran profeta Jeremías va a lamentar la muerte de Josías. Y para ello tenemos que entrar al contexto de los versículos previos. Dice, por ejemplo, segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 18. Nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni hubo rey de Israel, ni ningún rey de Israel hizo Pascua, tal como la que hizo el rey Josías, y los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Como nos percatamos, dice claramente que desde los días de Samuel hasta los días de Josías no habían hecho una Pascua tan hermosa, una Pascua, una celebración con devoción, con fervor, con entrega, con obediencia a nuestro Dios. Y no es que no hubiese Pascua desde Samuel hasta Josías, porque en la Biblia se registran que sí hubo Pascua, pero entonces esta Pascua, mis hermanos, fue muy singular, muy especial. Dice el versículo siguiente que este acontecimiento tuvo lugar. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Así que este rey comenzó a reinar desde muy pequeño. Era prácticamente un niño. Tenía 8 años. Y cuando él empieza a ver las cosas de nuestro Dios, a los 12 años, 4 años después, siendo todavía en ese carácter de niño en su adolescencia, se entregó a quitar todo vestigio de idolatría. Dice el versículo 20: después de estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carquemis, junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Este pasaje nos habla de igual manera de que las cosas que había hecho es preparado la casa de nuestro Dios. Y así ocurrió. Resulta que esta casa era necesaria que se reparase. Y por ello entonces el rey se esmeró también por el templo de Jerusalén. Pero dice que Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Carquemis es una
población ribereña al Éufrates, y dice que Josías va a hacer guerra contra el rey Necao, cosa que se declara con detalle en el versículo 21. Y él envió embajadores diciendo: ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase. Déjate de meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. El rey Necao le advierte al rey Josías que no vengo a hacer guerra contra ti, no vengo a hacer guerra contra tu pueblo Judá, sino que vengo a hacer guerra contra aquella nación, contra aquella casa que hace guerra contra mí. Y es que Carquemis, de la región de los caldeos, estaba dominada por los asirios, y entonces se enfrentaban los ejércitos de Egipto contra los ejércitos asirios, y en un lugar distante, más allá de la tierra de Judá. Por lo tanto, entonces, al pasar las huestes de los egipcios, el rey Josías va a hacer guerra contra estos ejércitos de los egipcios. Y el rey Necao le dice, pero textualmente, ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos tú y yo? ¿Por qué tenemos que provocarnos a la guerra si no tenemos enemistad, si nosotros estamos bien? Pero el rey Josías no hizo caso. De esta manera entonces el rey Necao le dice, mira, Dios me ha dicho que salga apresuradamente a hacer esta guerra, así que tú no participes, tú no te enfrentes conmigo. Si tú lo haces, de alguna manera estás desobedeciendo aún a Dios. Pero vamos a ver el desenlace. Dice el siguiente versículo, verso 22. Mas Josías no volvió su rostro de él. Antes disfrazóse para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. De esta manera, mis hermanos, el rey Josías no atendió las recomendaciones de Necao. Y como dice la palabra de nuestro Dios, estas palabras que expresaba Necao, de que se mantuvieran ellos en amistad, que no se enfrentaran y que se tomara muy en cuenta aún el consejo que venía de Necao y que eran palabras de nuestro Dios, el rey Josías no las tomó en cuenta. Vamos al siguiente versículo. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Al ir en batalla Josías, llegó el momento en que los arqueros lanzaron flechas, y éstas venían como una nube de flechas, y alcanzó estas flechas, algunas de ellas, al rey Josías, y dijo, estoy gravemente herido, por lo que este rey va a ser trasladado lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leerlo en el versículo 24. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro y pusiéronle en otro segundo carro que tenía, y lleváronle a Jerusalén, y murió, y sepultáronle en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Así que Josías va a reinar 31 años y va a morir. Josías va a reinar
de aproximadamente del año 640 al 610 a.C. Y por ello Jeremías lamenta la muerte de este rey. Pero así como hemos leído este contexto, mis hermanos, conviene que contestemos la segunda pregunta. ¿Cuáles son las obras piadosas de Josías? Y para ello habíamos mencionado en parte lo que dice aquí Crónicas. Vamos a pasar al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, y demos lectura al versículo 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las aberturas de la casa. Con ello entonces Josías pone su vista en restaurar, en reparar la casa de nuestro Dios, el templo que está en Jerusalén. Y esto es algo meritorio, el fijarnos en las cosas dedicadas a nuestro Dios. De igual manera, nos dice en el capítulo 10, versículo 11, asimismo Safán, escriba, declaró al rey diciendo, Hilcías el sacerdote me ha dado un libro, y leyólo Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Haciendo esas reparaciones en el templo, el sacerdote Hilcías va a encontrar los rollos de el libro de la ley, que son aquellas leyes que en su momento Dios había proporcionado en la época de Moisés. Y entonces, al leer Safán delante del rey Josías, el rey Josías rasgó sus vestidos. Cualquiera de nosotros podría tener un pensamiento distinto de que cómo es que el rey Josías debería de ponerse contento, alegre, porque está escuchando palabra de nuestro Dios. Pero al saber el contenido, al ponerle esmerada atención, al fijarse Josías en cada una de las palabras que salían de la boca de Safán, se percató que el pueblo y él y los reyes anteriores no habían cumplido con las leyes del eterno Dios. Por lo tanto, hace una expresión de luto. ¿Y cómo es esto? Rasgando sus vestidos, rasgando las ropas reales. Y al hacer estas acciones, entonces es una muestra de humildad ante Jehová, el eterno Dios. Y por lo mismo nos dice esto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 18 y 19. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. De esta manera nos percatamos que se enterneció el corazón del rey y también se humilló delante de nuestro Dios. Por lo que este rey, al escuchar las palabras de la ley, y en la ley aparecen los parabienes en el momento en que el pueblo obedece y cumple,
pero también están las advertencias de que cuando no se obedece y cuando no se cumple, entonces viene el desenlace que es de agobio, de pesar, de dolor, lo que va a experimentar el pueblo. Y al rey le pareció bien el haber oído las palabras, ponerlas en práctica, pero también nació en su corazón de que el pueblo también conociera de esta ley y que también el pueblo se comprometiera a cumplirle a Dios. Y esta es una de las acciones también muy importantes, muy trascendentales de estas obras dignas y meritorias de Josías. Está el reparar la casa de Jehová, el oír las palabras de la ley, el ser una persona atenta para con esta ley y humillarse delante de Dios. Además, vamos a ver que invita al pueblo a que tome plena conciencia de comprometerse delante de nuestro Dios y que escuche el pueblo lo que él ha oído. Dice capítulo 23, versículo 2. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los moradores de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y que guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón, y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza, y que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, fíjense ustedes, y todo el pueblo confirmó el pacto, confirmó la alianza, se comprometieron confirmando de que iban a hacer los mandamientos de nuestro Dios. Así que el rey no solamente incorporó las palabras a su corazón, a su mente, sino que también las compartió, las dio al pueblo. Y de esta manera, mis hermanos, una evidencia de ello es que destruyó la idolatría. Dice capítulo 23 de segundo libro de los Reyes, versículos 13 y 14. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y taló los bosques, e hinchó el lugar de ellos de huesos de hombres. ¿Por qué dice que hinchó estos lugares, estos altares, a los dioses paganos con huesos de hombres? Para contaminarlos, y así el pueblo no quisiera subir a esos lugares donde hay inmundicia, por lo que se esmeró en gran extremo por acabar con la idolatría que prevalecía desde el tiempo del rey Salomón. Dice de igual manera, capítulo 23, versículo 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de la alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Al leer el libro de la ley se encontraban también los momentos para darle honra y gloria a nuestro Dios.
por supuesto, además de los sábados, estaba la fiesta de la Pascua. Y seguramente las otras dos importantes solemnidades, como es Pentecostés y como son Cabañas. Así que el rey procuró hacer conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y el pueblo, al comprometerse, hicieron una Pascua muy especial, de mucha devoción, de mucha entrega. De esta manera son de las obras piadosas que hace este rey. Y nos dice, capítulo 23, versículo 25. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. No ha habido otro rey como Josías, que se haya entregado con tal corazón, con todo su espíritu, con toda su alma, a hacer la voluntad de nuestro Dios. No ha nacido otro como él. Si bien sabemos de David, sabemos de otros grandes hombres como el rey Ezequías, de esta manera, sobrepasa a muchos. No hubo un rey como él que se entregara a hacer la voluntad de nuestro Dios. Por ello, entonces, mis hermanos, basta ahora mencionar las obras que sean dignas y meritorias y piadosas para nosotros, para nuestro tiempo, para los que formamos en nuestro corazón un anhelo especial de qué puedo hacer para obedecer al Dios soberano, al Dios omnipotente, al Dios que me ha dado hasta este momento la existencia. Pues tenemos que tomar en cuenta las obras que hizo Josías. Dice así, que celebrar las festividades de nuestro Dios, vamos a hacerlas con entrega, con amor a ese Dios. Viene la solemnidad de las cabañas próximamente, y si bien no estamos en la casa de oración, vamos a procurar que aún en nuestro hogar pongamos un distintivo de esta fiesta en nuestra casa. Si podemos armar una cabañita porque tenemos espacio, vamos a hacerlo. Pero, mis hermanos, llevemos a cabo la voluntad de nuestro Dios con entrega, como lo hizo Josías. También debemos de asistir a la casa de oración. Llegado el momento en que se haga la apertura para que los cultos se celebren en la casa de oración, vamos a ir con entrega, vamos a ir con el fervor. Si bien lo vamos a hacer seguramente en el primer sábado, segundo sábado, porque ya podemos ingresar, mis hermanos, debemos de seguir cuidando nuestro bienestar por razón de la pandemia. Y en lugar de actuar con reproche, actuar con culpabilidad y decir, bueno, ¿y por qué no pusieron desinfectante? ¿O por qué no pusieron algo para limpiarse los pies al ingresar? ¿Y por qué no hay toallitas sanitizadas? En fin, cualquier otro aspecto, ya no vamos a culpar. Vamos a hacer como hizo Josías, actuar y poner las cosas que veamos que hacen falta. Si alguien dice, yo prefiero que en cada banca exista una botellita con gel antibacterial o con alcohol al 25%, al 10%, vamos a ponerlo. ¿Para qué? Para que lo usemos. Ya no pensando en reproche. Vamos a pensar en cómo ayudar, en cómo colaborar, en decir, aquí está esto para bienestar de todos nosotros. Bien, así entonces,
Oír y obedecer la ley de Jehová fue un elemento importante en Josías. Vamos a hacerlo también nosotros, a oír esa ley y incorporarla a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos y esmerarnos por llevar a cabo. Si hay algo que hasta el día de hoy no he podido quitar, por ejemplo, el que no me apresto para guardar el día sábado, aún en nuestro mismo hogar, vamos a hacerlo con ánimo, con ahínco y manteniendo la tranquilidad, no el malestar, no en el enojo, porque decimos, yo me esmero tanto, pero los demás no lo hacen, no. Entonces, con paciencia, vamos a implementar lo que hizo Josías. ¿Qué hizo Josías? No se quedó con el conocimiento, lo compartió, lo convidó con el pueblo. Y así entonces, hagamos esto mismo para con nuestros hijos, para que también se apresten a auxiliarnos y poder tener el día sábado la oportunidad de estar atentos a las cosas de nuestro Dios. Es cierto que hay muchos distractores en nuestro hogar, pero vamos a esmerarnos. Y si viene entonces la soledad, es el momento en que estemos preparando nuestros presentes a Jehová nuestro Dios. Mis hermanos, si Josías hizo una parte trascendental en destruir aquellos altares paganos, nos dice la carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses que existen también unas imágenes, unas estatuas, unos altos donde en ocasiones se presentan la idolatría en nuestra vida, en nuestra existencia, en esta etapa evangélica. Así como estaban los altares de los sidonios, de los amonitas, mis hermanos, nos dice Colosenses 3, versículo 5. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Estas son las imágenes, estas son las estatuas que hoy se nos presentan. Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, y todo esto es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Así que destruyamos todos estos elementos que en ocasiones se encuentran tan arraigados que los consideramos como normales, como naturales, como que no es falta. Mis hermanos, hagamos de esta enseñanza del rey Josías el que usted y su casa se pueda levantar y diga algo parecido de lo que se dijo de Josías. No hay un rey que haya nacido con tal condición de entregarse a las cosas de nuestro Dios y que al final no haya otro como él en haber obedecido a nuestro Dios. Y se pueda decir lo mismo de usted, de su casa, de su familia. Esta familia es entregada. Esta familia es temerosa de Dios. Esta familia no hay como ella que se esmere en presentarle los becerros de labios a nuestro Dios. No hay una familia como esta que se esmere en ver las cosas de la casa de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, vamos a levantarnos con ese ánimo para llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios de una manera esmerada, con cuidado, con atención, con la firmeza de honrar al Dios, Rey del universo. Mis hermanos, esta es la enseñanza, paz a vosotros.